Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Séllanos con el nombre del Padre y del Cordero en la frente. Sella a todo aquel que clame y pida en oración por su sellamiento. Sella a las familias, a los amigos, de todos los hermanos que quieran ser sellados. Padre amado, en nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos amados, es tremendo. Como les había prometido, en este video vamos a hablar de la segunda parte o el segundo libro de los Macabeos, un libro que es totalmente apócrifo. Y miremos, hermanos, cómo todo esto está saliendo a la luz, así como ha salido a la luz la masonería católica, la cual sigue avanzando en ese intento por establecer al Papa de Roma como el rey de este mundo. Nosotros, sin embargo, seguiremos exponiendo todos los engaños de la falsa religión cristiana corporativa, oligopólica, que la Biblia llama Babilonia. Sin embargo, hermanos, este grupo de religiones cristianas que conforman un emporio global multimillonario que está construido en un castillo de naipes de mentiras sin base bíblica. Todas estas mentiras diseñadas para mantener al ser humano en pecado y esclavizado a un falso imperio religioso. Es de locos. Sin embargo, cuando alguien quiere liberarse honestamente del pecado, no puede, porque estas religiones supuestamente cristianas le enseñan a pecar por doctrina. Es una locura. Ahora, hablamos de Babilonia como un sistema religioso que es cristiano, pero no olvidemos que también es judío, el judeo-cristianismo, no hablando de la raza, sino de la religión. El judaísmo, por supuesto, también hace parte de este sistema babilónico de religiones falsas, sobre todo cuando vemos que celebran esta fiesta navideña solar y por supuesto anticristiana llamada Hanukkah. Por eso entendemos perfectamente que el judaísmo también hace parte de este falso sistema religioso babilónico. Y el llamado es ese, el llamado es a salir urgentemente. Pero desafortunadamente algunos hermanos no entienden la seriedad del llamado a salir de Babilonia. Hermanos, recordemos cuando yo les decía hace 3 o 4 años que salieran corriendo de estas iglesias caídas en apostasía, sea que fuera de la iglesia católica o de la iglesia evangélica, adventista o testigos de Jehová. No importaba cuál fuera. Yo les decía que debían salir corriendo de ahí, aun y si se te quedaba tu billetera. Te decía, hermano, no vuelvas ni siquiera a buscarla. ¿Qué fue lo que pasó en el 2020? ¿Acaso no fueron estas mismas iglesias babilónicas las que se encargaron de impartir el 666? Recontra mega plop. El otro día me comentaba una señora evangélica que el pastor de su iglesia se paraba en la puerta a verificar quién no tenía aún el 666. Y por supuesto la señora, muy apenada, porque pensaba que le estaba haciendo un mal a su iglesia y a sus supuestos hermanos, fue corriendo y se puso un piquete del 666 y plop. La señora ahora pasa muy enferma todo el tiempo, después de que antes casi nunca se enfermaba. Entonces, miremos el amor del Padre, cómo se ha derramado en nosotros, hermanos, al advertirnos justo a tiempo que había que salir de estas iglesias falsas, supuestamente cristianas, pero que han caído en apostasía. A tiempo salieron de ellas, hermanos, pero plop.
Imagínense qué hubiera pasado si se hubieran quedado ahí dudando y esperando. Luego, por presión de los supuestos hermanos, del cura o del pastor, hubieran finalmente sucumbido ante la crisis del bautismo negro. Y desafortunadamente, una vez recibido el 666, ya no había nada que hacer. Es de locos, hermanos, es algo tremendo. Así que esa es una prueba irrefutable de que el Padre y el Hijo no han venido a condenarnos, sino que han venido a salvarnos, hermanos. Ahora miremos esto. El judaísmo es parte del sistema babilónico. Claro que es parte, hermanos. Sobre todo cuando vemos en Israel una teocracia. El judaísmo ha sido convertido en un partido político. Lo que tú ves en Israel no es una religión. Lo que tú ves en Israel es un partido nacional sionista que usurpa la Torá para gobernar en Israel bajo una apariencia de religiosidad, pero despojando a los ciudadanos de dicha nación a ejercer una verdadera fe, porque no hay fe cuando la religión viene impuesta por el Estado. Ahí no hay fe. Si tú practicas una religión la cual está aliada con el gobierno, déjame decirte que tú estás perdido si no sales de esa religión. No olvidemos la advertencia del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Todo aquel que actúa porque es una tradición, porque todo el mundo hace lo mismo, porque el Estado promueve esa tradición, tú vas y la repites, tú no tienes fe ahí. Cuando todos los años repites las mismas tradiciones, ahí no estás ejerciendo ninguna fe, es una religión muerta. Y el que actúa sin fe está condenado. Porque tu religión no es más que un conjunto de tradiciones huecas impuestas por los gobiernos. Ahí no hay fe. Y cuando tú obedeces esas tradiciones huecas de este gobierno teocrático religioso, pues estás condenado. Miremos al presidente de Argentina, a Javier Milei, hermanos. Es tremendo cuando él ahora promueve a este libro apócrifo de los Macabeos como si fuera un libro bíblico. Y miremoslo como él ha asistido a esta misa, a esta Eucaristía militar llamada Te Deum. Es una especie de ceremonia castrense que se mezcla con este cristianismo o catolicismo a la que asisten los gobernantes una vez son elegidos por el pueblo. Es algo totalmente enredado en donde, por supuesto, Jesús no está por ningún lado. Miremos cómo en esa iglesia se adoraba o se adora la huesamenta del general José de San Martín. Eso es necromancia. Inclusive el señor Javier Milei va y le hace reverencia a esa huesamenta. Es algo de locos. Se comprueba que el catolicismo es una religión militar. No por nada está llena de sectas secretas militares que operan secretamente en los gobiernos. Ahora, lo más curioso del tema es que esa ceremonia llamada Te Deum, a la que asistió el presidente de Argentina, Javier Milei, era también una ceremonia ecuménica. Es decir, que este ecumenismo que profesa la Iglesia Católica es válido siempre y cuando se obedezcan los dogmas del Papa de Roma. Plop, qué tremenda pax romana, ¿verdad? Entonces es un ecumenismo falso, es una trampa en la cual las personas tienen que arrodillarse ante los ídolos católicos, y eso es lo que la Iglesia Católica llama ecumenismo, y es lo que ha hecho la nación de Israel.
con su falsa fiesta navideña llamada Hanukkah, ha hecho una alianza con el Vaticano, cuando ahora sabemos que es una fiesta solar, igual que la fiesta navideña de Saturnalia, que se celebra en Occidente. Ambas fiestas son paganas, están unidas bajo mentiras. Los católicos celebran esta fiesta navideña con un ser inexistente llamado Papá Noel y sobre todo la mentira de que Jesús nació el 25 de diciembre, y los judíos celebran esta fiesta solar de solsticio de invierno llamada Hanukkah el 25 del mes de Kisleu, Plov. Ahora, de nuevo, en el video pasado les expuse el primer libro de los Macabeos. En este vamos ahora a exponer el segundo libro de los Macabeos, que es igual de falso que el primero. Es tan falso como un billete de $8. Plop. Sobre todo cuando vemos que en el segundo libro de los Macabeos hay doctrinas católicas, como por ejemplo la doctrina endemoniada de que el alma del ser humano puede vivir separada del cuerpo. Luego la doctrina del bien común, que es este ecumenismo, renunciando a las leyes de Dios, es lo que vemos también en el segundo libro de los Macabeos, y es lo que nos prueba de que este libro también fue escrito mucho tiempo después de que Jesús vivió y aún los apóstoles. Es decir, que el libro de los Macabeos, si fuera cierto, no debería ni siquiera estar en el Viejo Testamento. Debería estar en el Nuevo Testamento porque fue escrito entre los siglos III y IV. El hecho de que esté hablando de cosas pasadas no le da derecho de que esté en el Viejo Testamento porque no fue escrito en esa época. Sin embargo, todo es una gran mentira, porque el libro de los Macabeos es un libro apócrifo y por eso ni siquiera debería estar tampoco en el Nuevo Testamento. Y es lo que les voy a probar en este video. Empecemos leyendo Segunda de Macabeo, capítulo 1, versículo 9. Ahora les escribimos de nuevo a ustedes para recomendarles que celebren la fiesta de las enramadas en el mes de Kisleu, escrita en el año 188. Aquí tenemos algo demasiado extraño, hermanos, porque como sabemos, la verdadera fiesta de las enramadas es la fiesta que también llamamos de Sukkot o fiesta de los tabernáculos, que se celebra a los 15 días del mes de Tisrei, que es el mes séptimo. Pero en este pasaje o versículo, en el segundo libro de los Macabeos, se nos habla que debe celebrarse en el mes de Kisleu, que es el mes noveno. Es decir, que en este segundo libro de los Macabeos se nos explica un poco cómo es que ellos inventaron esta fiesta de Hanukkah. Y es que tomaron la fiesta de Sukkot y la mezclaron con el solsticio de invierno y la convirtieron en una falsa fiesta anual llamada Hanukkah. Y sin embargo, ellos no removieron la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Esa permanece igual, solo que ahora la celebran de nuevo en el día 25 del mes de Kisleu y la llaman ahora Hanukkah. Es algo que, como ellos mismos lo declaran en el pasaje bíblico, fue decretado en el año 188 a.C., mientras que las fiestas de Dios, las verdaderas fiestas, fueron establecidas por Dios muchos siglos antes. Es decir, que podemos ver que esto es algo que viene del gobierno, del Estado o de la asamblea de los judíos que estaban a cargo de Jerusalén. Veamos en Levítico capítulo 23 versículo 40 al 42. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Entonces vemos
que la verdadera fiesta de Sucot o tabernáculos debe celebrarse en el mes séptimo por 7 días. Sin embargo, aquí en el segundo libro de los Macabeos se nos habla de otra fiesta de las enramadas que ya no se celebra en el mes séptimo, que es el mes de Tisrei, sino que ahora se celebra en el mes noveno, que es el mes de Kisleu, y por tanto coincide ahora con la fiesta del Sol Invictus, y entonces la han llamado Hanukkah. Ya no se celebra 7 días, sino que ahora se celebra por 8 días. Sigamos leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 18. Como estamos para celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Kisleu, hemos juzgado conveniente escribirles para recomendarles que también ustedes celebren la fiesta de las enramadas, en honor del fuego que apareció cuando Nehemías, después de reconstruir el templo y el altar, ofreció sacrificios. Notemos primero algo. Aparecen estas palabras muy interesantes. Abro comillas. Hemos juzgado conveniente que celebren la fiesta de las enramadas. Cierro comillas. Es decir, que podemos ver que esto parte de un decreto del poder que estaba a cargo de Jerusalén en la época, o de alguien que escribió esto como haciéndolo ver que fue decretado por los judíos o por Dios. Pero a la final podemos ver que es una disposición gubernamental, que no es un decreto divino de parte de Dios, como lo que sí podemos ver en el libro del Levítico, cuando Dios le revela a Moisés las 7 fiestas originales que el pueblo de Israel debía celebrar, inclusive en el desierto, las cuales son la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primeras frutas, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la aflicción y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las únicas 7 fiestas que existen. Sin embargo, ahora, en este segundo libro de los Macabeos, que no es una continuación del primer libro, sino que es como una especie de complemento del primer libro, se nos explica ahora que ellos han tomado la fiesta de los tabernáculos y la han mezclado con la fiesta del Sol Invictus, que se celebraba el día 25 del mes de Kisleu, que es el mes noveno. Pero la verdadera fiesta de los tabernáculos o de las enramadas se celebra en el mes séptimo. Entonces vemos cómo a través de un decreto esta nueva fiesta se convierte en una fiesta nacional, y esto ahora lo mezclan con un supuesto milagro que le habría ocurrido al profeta Nehemías, quien supuestamente tenía un líquido del cual salía fuego, y que ese fuego fue visto en el altar después de que él reconstruyó el segundo templo. Sigamos leyendo en el mismo capítulo, del versículo 19 al 21. Pues como nuestros antepasados fueron llevados a Persia, los piadosos sacerdotes que había, entonces tomaron el fuego del altar y lo escondieron en una cisterna sin agua. Allí lo guardaron tan bien que nadie conoció el lugar. Pasados muchos años, en el momento dispuesto por Dios, Nehemías fue a Judea por el rey de Persia y mandó a los descendientes de los sacerdotes que habían escondido el fuego a que lo buscaran. Pero ellos informaron que no habían encontrado el fuego, sino un líquido espeso. Nehemías les mandó sacar de aquel líquido y llevárselo. Cuando todo estaba listo para el sacrificio, Nehemías ordenó a los sacerdotes que rociaran con ese líquido la leña y lo que estaba colocado sobre ella. Aquí vemos en este segundo libro de los Macabeos que se nos sugiere que este supuesto milagro de Hanukkah ocurre en los tiempos de Nehemías. Sin embargo, cuando tú vas y lees el libro de Nehemías, no vas a encontrar absolutamente ningún milagro, ni ningún candelero de 9 lámparas que dura ardiendo milagrosamente por 8 días, y que hay un aceite especial que empieza a multiplicarse como el milagro de Jesús cuando se multiplicaron los panes.
De ninguna manera aparece nada que tenga que ver con un fuego en forma de líquido especial que es derramado y que de repente se convierte en fuego. Lo más curioso es que se hace mención del sol, el cual luego con su brillo y resplandor hace que el fuego milagrosamente surja. Ahí es cuando empezamos a ver un supuesto milagro, pero no aparece ningún milagro con un candelero o con 9 lámparas o con un aceite, no. Aparece es un milagro con el sol. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden decirlo escuetamente? ¿Por qué siempre tienen que engañar a todo el mundo? Y estos rabinos te dicen, el milagro de Hanukkah y cómo el aceite duró en la lámpara, en el candelabro. Y esto aparece en el libro de los Macabeos. Y va uno a mirar en el libro de los Macabeos y plop, lo que aparece es un milagro del sol. Hablando de adoración solar, ¿verdad? Es que ellos celebran esta fiesta en el solsticio solar. Y el milagro del Hanukkah tiene que ver con el sol. Leamos del versículo 22 al 23. Y así se hizo. Al cabo de un rato brilló el sol, que había estado oculto por una nube. Entonces se encendió un gran fuego que causó la admiración de todos. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes oraban, y a los sacerdotes se unieron todos los demás. Jonatán comenzaba la oración, y los demás, con Nehemías a la cabeza, respondían. Entonces ahí ves este supuesto milagro de Hanukkah. No tiene nada que ver con un aceite en un candelabro, no, es un milagro del sol. Me recuerda al milagro del sol de la Virgen María, por lo cual podemos confirmar sin lugar a dudas que Hanukkah es una fiesta pagana de adoración solar y todos los que la celebran están idolatrando al sol. Lo lamento, pero ahí está. Es muy claro. Recordemos cuando se producía fuego en el templo, en la Torá, puedes ir y leerlo, este fuego descendía del cielo. Es un fuego que venía directamente de Dios y jamás estaba involucrado el sol. En este caso el fuego descendía del cielo directamente y consumía el sacrificio ofrecido a Dios por el pueblo hebreo. Nunca se dice en la Torá que el sol estuviera involucrado en ese fuego que Dios envía para consumir el sacrificio. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Hermanos, es que no hay más para dónde agarrar. Miremos cuando Salomón hace la verdadera Hanukkah, que es un ritual único. Cuando el templo es recién construido, es un ritual de inicio de labores en el templo que se hace por una sola y única vez. No es una fiesta anual, ni cíclica, ni solar, ni de una fecha específica, sino que es un ritual que se hace únicamente una vez el templo ha sido construido. Por tanto, no tiene fecha. Depende específicamente de cuándo termina la construcción del templo. Luego, cuando Salomón hace esta dedicación, fuego desciende del cielo. No es el sol el que produce el fuego. No. El fuego desciende del cielo y entonces es un milagro verdadero, porque ¿cómo puede bajar fuego del cielo, verdad? Pero los que adoran al sol, ellos quieren ver al sol haciendo algo, y entonces por fin se inventaron esta fiesta pagana cíclica mal llamada Hanukkah, para celebrarla cada año en el solsticio de invierno, el día 25 del mes noveno, que es el mes de Kisleu, fecha que no aparece por la Torá, por ningún lado, hermanos. Y luego, menos el hecho de que sea ahora el sol el que consuma el sacrificio, lo cual no concuerda tampoco con lo que ocurrió
en la dedicación que Salomón le hizo al templo una vez fue construido. Entonces, miremos, hermanos, la falsedad de este libro de los Macabeos al presentar como bíblico un ritual pagano de adoración solar que, para colmo de males, los rabinos, ellos tan estudiosos de la Torá que no aceptan el Nuevo Testamento, ahora aceptan este libro apócrifo como libro que debe obedecerse. Plop. Leamos en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, miremos que la adoración solar viene de tiempo atrás en Jerusalén y en Israel, y Dios se lo revela al profeta Ezequiel. Lo hace ir al templo para que mire por una ranura, y vio a estos hombres, supuestos rabinos, ultra ortodoxos, ellos supuestos obedientes de la Torá, los vio ahí dándole la espalda al altar de Dios y con sus rostros hacia el sol, adorando al sol. Y eso lo hacían 25 hombres. Entonces uno se pregunta si será por eso que la Navidad se celebra el 25 de diciembre y el Hanukkah se celebra el 25 de Kisleu. ¿Coincidencia? Sigamos leyendo en Segunda de Macabeos, en el mismo capítulo, versículo 30 al 32. Mientras tanto los sacerdotes cantaban los salmos cuando se consumió el sacrificio. Nehemías ordenó que el líquido sobrante lo derramaran encima de unas grandes piedras. Cuando hicieron esto, se encendió una llama que fue absorbida por la luz que brillaba en el altar. Entonces, ¿qué es todo esto, hermanos? ¿Cómo así que de repente se enciende una llama dentro del templo y que luego eso es absorbido por una luz que brillaba en el altar? Es algo que no tiene precedente por ningún lado en el Viejo Testamento. Por ninguna parte. Y me recuerda mucho al fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú. Leamos en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué pasa cuando las personas ofrecen fuego extraño? ¿Pero qué es eso de fuego extraño? Es hacer rituales, ceremonias o fiestas que Dios nunca ordenó. Y eso es, espiritualmente hablando, un fuego extraño. Entonces, ¿no es curioso que el libro de los Macabeos nos habla de un fuego extraño y también nos habla de una fiesta solar llamada Hanukkah que Dios nunca mandó? Es decir, las dos cosas están ahí en el libro de los Macabeos. Y es como para tú decir: ¿qué pasa? Me hablas de fuego extraño y me hablas de una fiesta que Dios nunca mandó. ¿Qué pasa con este libro? Pero las personas dicen: sí, es palabra de Dios. No, porque no coincide con la Torá. Y estamos hablando precisamente de eso, de ofrecer fuego extraño, de una manera de actuar del supuesto cristiano, o en este caso de los judíos, en la cual Dios nunca ordenó que actuaran de esa manera. Cuando tú celebras la Navidad y empiezas a armar el arbolito y empiezas a armar el pesebre y a poner lucecitas, ¿dónde sale eso en la palabra de Dios? Cuando tú celebras esta fiesta de Hanukkah,
la Semana Santa, la Última Cena, o también llamada Eucaristía, el falso bautismo en agua, etc. Todos los que celebran estas fiestas o ceremonias están ofreciendo fuego extraño, porque búsqueme a ver en dónde aparece en la Torá la fiesta de Hanukkah. Los mismos judíos confiesan de su propia boca que Hanukkah no aparece por ninguna parte en la Biblia que ellos llaman Tanaj. Plop. Así también Jesús nos declaró que Él solamente nos dejó un mandamiento nuevo, solamente uno. Leamos en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces es solo un mandamiento. Y Jesús no instituyó la Navidad, ni la Semana Santa, ni la Hanukkah, ni la Última Cena, ni el bautismo en agua, por ningún lado. El único mandamiento nuevo es amarnos unos a otros como Jesús nos amó también a nosotros. Y ya. Entonces, ¿por qué se inventan tantas cosas? ¿Por qué ofrecen fuego extraño, haciendo ritos y ceremonias que Dios nunca ha mandado? Y son tan descarados que lo confiesan de su propia boca, diciendo, bueno, sí, la Navidad no aparece en la Biblia, pero ¿qué de malo tiene, Cusatón? Solamente estamos recordando el nacimiento de Jesús. Luego los judíos también dicen, sí, el Hanukkah no aparece en la Torá, pero ¿qué de malo tiene recordar nuestras tradiciones? ¿Qué de malo tiene? Pues que estás ofreciendo fuego extraño. Lo que sigue es que puedes morir súbitamente, igual que Nadab y Abiú. En el caso, por ejemplo, de la Última Cena, los apóstoles jamás celebraron esa tal Última Cena o Eucaristía. El que me encuentre un solo versículo donde los apóstoles estaban reunidos tomando vino y comiendo pan, que me lo muestre, y yo borraré todos los videos de este canal. Pero plop, nadie ha podido refutarme. Sigamos leyendo en esta segunda parte endemoniada de el libro de los Macabeos, en el capítulo 10. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Es decir, ellos mismos en el propio libro confiesan de su propia boca que esta fiesta fue un decreto gubernamental, no una fiesta revelada por el Padre y el Hijo. No, fue un decreto ordenado por una asamblea. Plop. Entonces, la fiesta de Hanukkah proviene del ser humano, aprobada por el Estado o gobierno de la época, o quien quiera que se inventó esto en confabulación con los judíos y logró introducirla en el pueblo de Israel. Como sea que lo hubieran hecho, es un decreto de seres humanos, no es un decreto divino. El problema entonces de las teocracias es ese. Tú piensas que una teocracia viene a imponer las leyes de Dios sobre el pueblo y que por eso es bueno. ¡Ay, sí, qué lindo! Que el gobierno decrete que debemos adorar a Dios y que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Pero, plop, la historia dice que no ocurre así. Que cuando se forma una teocracia, lo que termina ocurriendo es que se imponen falsas leyes o ritos o ceremonias religiosas que Dios nunca ordenó, lo que hemos descrito como fuego extraño. Y por supuesto, esos decretos, antes de salvar al pueblo, lo que hacen es condenarlo. Imagínate que eres obligado por decreto de Estado a ofrecerle fuego extraño a Dios.
Y tú pensando que estás haciendo algo bueno. ¡Ay, qué lindo el candelabro con las 9 velas! ¡Qué lindo! Vamos a comer buñuelo, vamos a poner lucecitas, vamos a reunirnos toda la familia porque así lo hace todo el pueblo de Israel y el Estado también está feliz. Pero plop, te estás condenando porque Dios nunca mandó nada de eso. ¿Qué pasa cuando son fiestas promovidas por los gobiernos que se enseñan en los colegios a través de la televisión y todo niño desde pequeño es enseñado por ley y por la tradición a ofrecer fuego extraño a Dios? Imagínate eso. Es lo que ocurre. Finalmente, lo que han hecho es causarle un daño irreparable a la nación. Porque imagínate luego que quienes están avisando del error, los que enseñan la doctrina correcta y le advierten al pueblo del error que están cometiendo, ahora son convertidos en enemigos del Estado, enemigos del gobierno, obligados a huir entonces de la nación. Y resulta que quienes quedan en la nación son los apóstatas, los apócrifos y los que ofrecen fuego extraño, y ahora todo se convierte en una gran ceremonia de fuego extraño. Entonces, luego de que ya no queda nadie para advertirle al pueblo de su error, de la apostasía tan grande en la que ha caído, pues ese pueblo deja de convertirse en pueblo de Dios. Es que eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Por eso es que la nación de Israel ya no es el pueblo de Dios. Es así de sencillo. Cayeron en una apostasía tan horrenda y expulsaron a todos los que les estaban advirtiendo del error. Jesús por eso les advirtió: cuando vean la abominación desoladora, huyan de Jerusalén. Porque ya no había nada que hacer por una nación que había caído por completo en apostasía. Y es lo que se repite hoy en día para este imperio religioso llamado Babilonia, que conforma a todas las religiones cristianas, inclusive al judaísmo. Y esto se repite ahora. Todas estas religiones se agrupan en torno a un fuego extraño que le ofrecen a Dios, el cual Él nunca les ha mandado. Es algo que pronto va a llegar a un punto cúspide, el cual va a rebasar la copa de la paciencia de Dios. Y entonces estas iglesias caídas en apostasía habrán rebasado el límite de la misericordia de nuestro Padre eterno y estarán ya por fuera de la salvación, como muchos ya lo están por haber recibido el 666. Es terrible. Tremendo. Leamos en 2 de Macabeo capítulo 11 versículo 15. Macabeo, en consideración al bien común, aceptó todo lo que Elisías proponía, y el rey concedió todo lo que Macabeo pidió por escrito a Elisías en favor de los judíos. Entonces, son palabras curiosas que nosotros ya conocemos, que vienen de la doctrina social de la Iglesia Católica, que no aparecen por ningún lado en la Biblia. Estas dos palabritas llamadas el bien común. Judas Macabeo, en consideración al bien común. Blob, estamos leyendo ya es directamente del catequesis católico, hermanos. ¿Y qué es el bien común? Sino un supuesto bienestar del pueblo, porque no es en realidad el bienestar del pueblo, pero es un supuesto bienestar del pueblo a expensas de la ley de Dios. Hay que renunciar a la ley de Dios por el bien común. Entonces ya vemos que este Judas Macabeo no era realmente tan celoso de la ley de Dios como se nos pretendía mostrar en algunos pasajes de estos dos libros apócrifos de los Macabeos. ¡Ay sí! Judas Macabeo, dispuesto a guardar la ley, pero no. Vemos que por el bien común, él hizo un pacto con el enemigo, llamado Elisías, con tal de él obtener la paz y la seguridad, o lo que también conocemos como bien común. Entonces vemos que es un versículo en donde Judas Macabeo
logra un acuerdo de paz, pero a expensas de la ley de Dios. Y es el mismo concepto que vimos en esta ceremonia ecuménica a la que asistió el presidente de Argentina llamado Javier Milei, el Te Deum, en donde el sacerdote hablaba del bien común. Pero además no olvidemos que el presidente Javier Milei también hizo referencia al libro de los Macabeos en su ceremonia de posesión. Y este bien común es un ecumenismo que no representa el bienestar del pueblo, sino que es el bienestar del poder que domina al pueblo. Pero es un poder extraño, hermanos, porque es un poder que quiere inducir al pueblo a ofrecer fuego extraño. Es algo tremendo. Entonces, el bien común supuestamente pretende salvar al pueblo, pero como ya vimos, lo que hace es inducir al pueblo a ofrecer fuego extraño. Y lo que sigue es destrucción repentina. Sigamos leyendo en 2 de Macabeos capítulo 12 versículo 38 al 41. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el 7º día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte, y todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Entonces, hasta este punto, este pasaje bíblico nos muestra algo que sí es cierto a la luz de la Torá, y es que Dios castiga la idolatría. Para Dios es un pecado mortal, es pecado de hechicería. Y es cierto que los idólatras algún día terminarán recibiendo la paga por su pecado, que es la muerte. Pero luego los versículos que siguen nos dejan totalmente perplejos, hermanos, al introducir una doctrina que nosotros sabemos que no viene de la Torá, sino que viene del catequesis católico, y es la intercesión de los que han muerto por parte de los vivos. Es ese tema de interceder por los muertos para sacarlos del purgatorio a través de rituales, de oraciones, de aflicción, de arrepentimiento y aún pagando dinero a la iglesia para sacar a los familiares que han muerto en pecado del sufrimiento del purgatorio. Recontraplop. Leamos en el versículo 42. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es algo que no tiene precedente en el Viejo Testamento. Y es que por ningún lado encontraremos en la Torá algún profeta de Dios orando o intercediendo por una persona que ya falleció en sus pecados. De nada sirve eso. ¿Y tú para qué vas a orar por alguien que ya murió en sus pecados? Si esa persona no se arrepintió, pues ya no hay nada que hacer. Podrás querer mucho a esa persona que ya falleció, es muy lamentable todo, pero desafortunadamente hay que arrepentirse en vida. Luego la persona muere y ya no hay nada que hacer. Sea que tú seas su familiar, su amigo o quien quieras tú ser, de nada sirve. No importa si das dinero a la iglesia o si haces sacrificios o ayunos, esa persona ya murió en pecado y por tanto será juzgada por sus pecados. Por eso hay que arrepentirse en vida. Hoy es el momento de arrepentirse, como lo dice el apóstol Pablo en su carta de los Hebreos capítulo 4. El día para arrepentirse es hoy. Sin embargo, las personas son llevadas a creer en este concepto del catolicismo,
en donde tú puedes morir en tus pecados y los familiares que quedan vivos pueden orar por ti y ellos van a hacer que tú puedas tener redención, aun y si no te arrepentiste en vida, y eso el catolicismo lo llama la intercesión por las ánimas benditas del purgatorio. Plop. Hermanos, es de locos. En este caso vemos que el libro de los Macabeos fue clave para que la Iglesia Católica engañara a millones de cristianos durante la Edad Media, para hacerlos pagar dinero para sacar a sus familiares del supuesto purgatorio, bajo la amenaza de que si no lo hacían, entonces su familiar quedaría prisionero en el infierno, condenado a la tortura eterna. Por eso es que cuando a alguien se le lee este pasaje bíblico, puede ser fácilmente engañado y llevado a creer que en efecto el purgatorio sí existe, y que por tanto es razonable orar por aquel familiar que murió en pecado. Y de todas formas alguien puede decir, Ecusatón, mira que aquí no se habla de que esos muertos estén vivos, ¿ok? Solo se habla de que esos muertos fallecieron en pecado. Pero más adelante en este segundo libro de los Macabeos se nos deja bien claro que este libro enseña que los que mueren siguen vivos. Y para terminar de rematar, esto es algo que creen la mayoría de los cristianos, que el alma del ser humano puede desligarse del cuerpo, puede seguir viva y puede seguir consciente en algún lugar, cosa que no tiene base bíblica. Es un concepto que no aparece en la Torá por ninguna parte. Sigamos leyendo del versículo 43 al 45. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Entonces miremos la cantidad de conceptos católicos que encontramos en este pasaje de Segunda de Macabeos. Como por ejemplo, las oraciones colectivas. Es algo que no tiene base bíblica. Jesús enseñó claramente que la oración es individual, que si tú quieres orarle al Padre debes encerrarte en tu cuarto individualmente y orar privadamente en tu cuarto. La oración es individual, pero para el catolicismo la oración es colectiva. Y vemos que eso es lo que enseña Judas Macabeo, a orar colectivamente, pero peor aún, para interceder por los que ya han muerto en pecado. Luego, otro concepto del catolicismo es el uso del dinero como un medio para interceder también. Muchos católicos piensan que donándole su dinero a la Iglesia Católica o construyendo templos de la Iglesia Católica van a interceder por sus familiares muertos y ya no hay nada que hacer porque ya murieron. Que es algo que se llamaba pago de indulgencias, lo cual usó la Iglesia Católica en el pasado para enriquecerse fabulosamente. Entonces, nosotros vemos que en el Viejo Testamento, o como los judíos lo llaman la Tanakh, se nos deja muy claro que el único momento válido para el arrepentimiento es cuando estamos vivos. Leamos en Eclesiastes capítulo 9 versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estas palabras del predicador no se contradicen en ninguna parte del Viejo Testamento. El único libro que las contradice es este libro apócrifo de los Macabeos, donde ahora aparentemente los muertos pueden arrepentirse, pero obviamente eso es imposible. Recontra plop. Luego Judas Macabeo relata una visión al pueblo judío en la cual se le aparecen 2 muertos.
Entonces vemos que el concepto del purgatorio y el infierno como lugares en donde están los muertos sí puede ser tomado de estos libros. Y a Judas Macabeo supuestamente se le aparecen dos personas muertas. El primero, un sacerdote del templo llamado Onías, y el segundo, nada más y nada menos que el profeta Jeremías. Leamos en Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos 12 al 16. La visión era esta. El antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente, de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud, estaba con las manos extendidas, orando por todo el pueblo judío. Enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo: «Este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa». Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo: «Toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos». Entonces, hermanos, este pasaje bíblico es opuesto a la Torá, al Viejo Testamento, a la Biblia, pues en la Biblia se condena expresamente consultar con los muertos. Leamos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11. «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos». Es claro, hermanos, Judas Macabeo consulta con dos muertos porque él quería saber si tendría éxito en la batalla, si derrotaría a sus enemigos. Inclusive, el profeta Jeremías le da una bendición, dándole una supuesta espada santa de oro con la cual él derrotará a sus enemigos. Pero eso no solo es una abominación a Dios, sino que Dios decreta que los muertos están en un estado de inconsciencia y que nunca habría sido posible para el profeta Jeremías aparecer hablando y diciéndole a Judas Macabeo que tendría éxito en su batalla. Leamos en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6. «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Entonces vemos que la única religión que se beneficia con estos dos libros apócrifos de los Macabeos es indudablemente la religión católica, pues es la religión que por doctrina profesa que las personas después de muertas siguen vivas en espíritu, sufriendo tal vez en el purgatorio o en el infierno, o que tal vez estén en el cielo con Dios, y eso volándose la única puerta disponible a la salvación, que es la resurrección. Entonces nadie puede subir al cielo si no es resucitado primero. Pero la Iglesia Católica todos estos pasos se los salta, y en el libro de los Macabeos lo vemos claramente. ¿En qué momento ha sido resucitado el profeta Jeremías? Y vemos que ya está desde el cielo dándole bendiciones a Judas Macabeo. ¡Plop! Recordemos también que el rey Saúl después cayó en apostasía y empezó a creer que sí, que el alma del profeta Samuel seguía viva a pesar de que el profeta ya estaba muerto, y que él podía, a través de un medium o un espiritista, hacer que el profeta Samuel volviera
del mundo de los muertos o descendiera del cielo o donde sea que estuviera para decirle si él tendría éxito en la batalla. Es decir, que la intención del rey Saúl era exactamente la misma que tenía este señor Judas Macabeo. Ambos querían saber si tendrían éxito en la batalla. Sin embargo, vemos que quien realmente se le apareció al rey Saúl fue el demonio que se hizo pasar por el profeta Samuel. ¿Y por qué? Porque el profeta Samuel estaba muerto, estaba en su tumba. Y entonces el demonio astutamente se manifestó como si fuera el profeta Samuel. Y de esta forma engañó al rey Saúl, haciéndole creer que perdería la batalla. El rey Saúl luego le terminó creyendo al demonio, pensando que era una profecía que venía de Dios, y así fue como él terminó efectivamente perdiendo la batalla y luego suicidándose. Todo porque el demonio lo indujo a creer una falsa profecía. Y es ahora todo lo contrario con lo que ocurre con Judas Macabeo. Ahora a Judas Macabeo se le aparece el profeta Jeremías y le dice que él tendrá éxito en la batalla. Entonces aquí hay una contradicción rotunda, toda vez que ahora en este pasaje bíblico de Segunda de Macabeos, Jeremías le entrega una supuesta espada santa a Judas Macabeo para que tenga victoria en la batalla. Este también es un asunto todo muy masónico, ¿verdad? Ah, sí, Jeremías le entrega una espada de oro. Me recuerda el fanatismo religioso de los caballeros templarios, también con su espada santa. ¿Y en qué momento dijo Jesús que tú debías profesar el cristianismo a punta de violencia, amigo caballero templario? Pero es que esto es de locos, hermanos. Esta gente no lee, porque es simplemente leer. Y podemos ver que Jesús condenó toda forma de violencia. Pero el catolicismo es una religión castrense. Es una religión violenta que pretende obligar a las personas a obedecer sus dogmas usando la fuerza del Estado. Y cuando eso no es suficiente, va a recurrir también a sus sectas secretas templarias con su supuesta espada santa. Recontra plop. Tremendo, hermanos. Sigamos leyendo en Segunda de Macabeos capítulo 7, versículo 8 al 9. Él respondiendo en su lengua materna dijo: No, así que fue sometido igualmente al tormento. Pero él, exhalando el último suspiro, dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Aquí tenemos otro problemilla, por decirlo así, que prueba que este segundo libro de los Macabeos fue escrito mucho tiempo después de la resurrección de Jesús, porque sabemos que la palabra resurrección no es de origen hebreo, y por eso no encontramos esa palabra en el Viejo Testamento, aunque sabemos que el concepto puede que exista. El concepto de traer un muerto de vuelta a la vida, pero no vemos la palabra resurrección porque es una palabra griega. La palabra griega anastasis, y por tanto, el hecho de que esta palabra se encuentre en este libro de Segunda de Macabeos es otra prueba irrefutable de que fue escrito en el siglo III y IV y no fue escrito en los años en que se están narrando los acontecimientos. El libro de los Macabeos claramente fue escrito mucho tiempo después. Aquel que lo escribió tuvo tiempo de leer los evangelios de Jesús, los evangelios de los apóstoles, y tuvo tiempo de elaborar una historia muy cuidadosa para introducir dogmas paganos en el cristianismo. Y por eso el uso de esta palabra resurrección nos muestra que este libro fue falsificado, fue elaborado para engañar, porque es una palabra cuya etimología es de origen griego. Y el punto crucial es este, que los judíos declaran que este libro es un libro real porque fue escrito en hebreo, pero plop, es que la palabra resurrección no aparece en el idioma hebreo.
Entonces, si la palabra resurrección no aparece en el idioma hebreo y encontramos la palabra resurrección en el libro de los Macabeos, ¿cómo puede alguien decirnos que fue escrito en idioma hebreo? Otra frase muy curiosa que se usa aquí es el rey del mundo. Es una expresión también bastante curiosa, porque por ninguna parte en el Nuevo Testamento encontramos semejante expresión. Es que de hecho ni siquiera en el Nuevo Testamento Jesús usa esa expresión para referirse a él mismo como rey del mundo. Al contrario, Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Leamos en Juan capítulo 12 versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El hecho de que en este libro apócrifo de Segunda de Macabeos se haga mención al rey del mundo como si fuera Jesús, porque él es el que va a resucitar a los muertos, eso nos revela que este libro no fue inspirado por Dios, sino que fue inspirado por el demonio, porque el demonio es el rey del mundo. El dragón mismo, aquel que tiene su trono en Roma, Plop. Leamos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Jesús claramente dejó bien estipulado que él no era el rey de este mundo, y que si su reino fuera de este mundo, sus súbditos lucharan por él. Y nosotros vemos que es un concepto que está bien establecido en el Nuevo Testamento, en el que este mundo está bajo el poder del demonio, algo que muchos cristianos se niegan a entender en pleno siglo XXI. Pero qué raro, porque Jesús lo dejó muy claro, tan claro que no puede haber lugar a dudas. Y es que esto parecería un tema trivial, sobre todo para el cristiano común, el cual piensa que Jesús es el que domina este mundo, pero es un tema clave, porque Jesús lo negó todo el tiempo. Jesús dijo que él no era el que dominaba en este mundo, que el que domina en este mundo es el demonio. La pregunta entonces es clara. Si hay una religión que tiene poder en este mundo y que domina este mundo, sabemos que Jesús no está en esa religión. Pero si tú quieres engañar a los cristianos, ¿qué tal si pudieras introducir un libro apócrifo en la Biblia para hacerles creer que el poder que domina al mundo es un poder que viene de Dios? Pero no es lo que nos dijo Jesús. Jesús nos dice que el poder religioso que domina al mundo viene del demonio. Está demasiado claro. Leamos en Juan capítulo 18 versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mientras tanto, el Papa de Roma declara que para entenderlo a él, hay que leer el libro titulado El amo del mundo. O también podríamos decir que se titula El Dios de este mundo. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso no saben los cristianos quién es el rey de este mundo? Es el demonio. Así que nosotros, cuando vemos a esta institución religiosa que tiene apariencia de cristianismo, pero que ostenta el poder militar, financiero, religioso y político en este mundo, los cristianos deberían saber con total claridad que quien dirige esa institución debería ser el mismísimo demonio. Pero miramos cómo en este segundo libro de los Macabeos se nos pretende tener otro punto de vista sobre las palabras de Jesús, al hacernos creer que Jesús es el Dios de este mundo. Y de esa forma el cristiano es llevado a un tremendo error, pues en el momento en el que él tenga enfrente de sus narices a este ser que usurpa la posición de Dios en la tierra, que inclusive se hace llamar Santo Padre siendo un ser humano, luego el cristiano no puede reconocer que está ante el anticristo, sino que piensa que porque este hombre
se muestra con apariencia de cristiano, de líder espiritual del cristianismo, pues eso viene de Dios. Pero las palabras de Jesús nos revelan todo lo contrario. Aquel aún que pretenda venir en nombre de Jesús, pero que es el rey de este mundo, no viene jamás en nombre de Jesús, hermano. Entonces vemos la terrible confusión que existe en este mundo. Por un lado, los judíos dicen que ellos no aceptan los evangelios del Nuevo Testamento porque según ellos son apócrifos, pero luego sí están muy dispuestos a aceptar a estos dos libros apócrifos de los macabeos que contradicen la Torá por todas partes, y con ello pretenden darle un piso bíblico a su fiesta solar navideña mal llamada Hanukkah. Por otro lado, vemos cómo estos dos libros de los macabeos enseñan doctrinas paganas como la adoración al sol. También está el concepto de que el espíritu del hombre se puede separar del cuerpo y que los muertos pueden reaparecer de repente en el mundo de los vivos en un estado espiritual y fantasmagórico. Pero hermanos, nada de eso aparece en la Torá. El que se muere queda muertecito bajo tumba y solo le queda esperar a que Jesús lo resucite para volver a tener conciencia. Hermanos, vemos cómo también se introduce este ecumenismo llamado bien común. Como si fuera poco, se incluyen rituales masónicos, como esta espada santa que Jeremías le entrega a Judas Macabeo. Finalmente, como si este libro Segunda de Macabeos no estuviera suficientemente apartado de la verdad bíblica, se declara que quien resucitará a los muertos será el rey de este mundo. Y luego la Iglesia Católica se llena la boca culpando a todo el que no celebre sus dogmas como hereje, cuando en sus Biblias católicas están estos dos libros, que son sin lugar a dudas la epítome de la herejía bíblica, a tal punto que engañaron a los cristianos de la Edad Media, haciéndoles entregar dinero para sacar a sus familiares del purgatorio. Todavía hay personas que creen que el infierno es un lugar de tormento eterno y que será su segunda oportunidad si no logran entrar al cielo. Te engañaron. Son mentiras de libros apócrifos que no aparecen por ningún lado, ni en el Nuevo ni en el Viejo Testamento. Miremos, hermanos, que si hay alguien que debería ser juzgado por hereje, es la Iglesia Católica, al meter estos libros apócrifos en las Biblias. Y es que, hermanos, son doctrinas tan paganas que rechazan totalmente a Jesús. Y asimismo, los que se dicen ser judíos, pero que son de la sinagoga de Satanás, también son hallados faltos al aceptar estas doctrinas paganas. Pero miremos que Jesús no negó en nada la Torá. Es decir, Jesús nunca hizo nada que contradijera el Viejo Testamento. Luego los judíos no aceptan a Jesús, pero sí aceptan al libro de los Macabeos, que contradice totalmente la Torá y la Tanaj, que es el Viejo Testamento. Es algo totalmente de locos. Entonces, hermanos, como les dije en un video pasado, lo más impresionante es que tú puedes buscar por todo YouTube a ver qué te dicen de estos dos libros apócrifos de los Macabeos, y resulta que no vas a encontrar nada. Solamente vas a encontrar a pastores y a curas haciéndole barra a estos libros apócrifos. Son como porristas en un partido de fútbol que simplemente están constantemente promoviendo mentiras y engaños. Pero cuando miramos al cura católico Luis del Toro, vemos que él mismo reconoce que la Biblia católica no puede ser usada para enseñar doctrina bíblica porque contiene libros apócrifos, y por eso es que él usa las Biblias protestantes, como la Biblia Reina Valera, porque él conoce muy bien que hay libros apócrifos en las Biblias católicas.
Entonces, miremos a este pastor que aparece predicando a este libro de los Macabeos, y uno entiende que no es un pastor protestante. Uno entiende que es un sacerdote católico disfrazado de pastor. Y miremos cómo este pastor, que es de España, que tiene un canal de YouTube inclusive, aparece en Israel con este judío del canal de YouTube, un bacarí suelto en Israel. Es curioso, ¿verdad? Porque es el catolicismo y el judaísmo unidos en torno a este libro apócrifo de los Macabeos, pero negando a Jesucristo. Impresionante. Entonces, hermanos, ahí tienen. Yo les doy prueba bíblica irrefutable de que nosotros tenemos la luz del Padre y del Hijo, de que somos una congregación 100% apegada a la verdad bíblica. Y eso nos diferencia de forma radical del adventismo, de los testigos de Jehová, de los evangélicos o de adventistas independientes. Y luego nosotros no necesitamos otra cosa para diferenciarnos. ¿O acaso nos vamos a poner un sombrero especial o algo para diferenciarnos de ellos? No, lo que nos diferencia de ellos es la verdad que tenemos en nuestras bocas. Por lo cual nosotros le damos gracias al Padre y al Hijo. Y aunque estemos en tribulación, debemos sentirnos gozosos de poder tener esa verdad, una verdad completa y sin mácula. Y ese es el Evangelio eterno, un Evangelio limpio, puro y cristalino que nos bautiza a la vida eterna. Es la verdadera agua del bautismo, que es el Espíritu Santo de Jesús, que fluye del Padre a través del Hijo y luego a su iglesia, y de su iglesia a los siervos que están en las 4 esquinas de la tierra, los 144,000, en cuyas bocas no hay engaño. Los verdaderos israelitas, que son verdaderos judíos, los cuales no celebran fiestas paganas, los cuales no tienen en sus bocas doctrinas endemoniadas como esta doctrina de que el alma puede seguir viviendo después de que una persona muere. Son doctrinas falsas. Y nosotros vemos este cambio que viene de una doctrina que nos enseña la Torá, y luego este libro apócrifo de los Macabeos. Es algo opuesto. El que haya leído con detenimiento el Viejo Testamento se pega contra un muro horripilante cuando lee el libro de los Macabeos y dice: ¿qué pasa aquí? ¿En qué momento esto cambió? ¿Por qué está este libro aquí? Y sabemos que en las Biblias que aparece este libro de los Macabeos son las Biblias católicas, que es una religión descrita por el Apocalipsis como la gran ramera, y aquel que la dirige es el anticristo. Entonces nosotros vemos como todo concuerda perfectamente, porque precisamente el anticristo ha metido a ese libro de los Macabeos en la Biblia para introducir esas doctrinas endemoniadas, la doctrina del bien común. Ojo con eso, ya ustedes lo saben muy bien. Esas 2 palabritas son claves y ya vemos que no las quieren usar como antes, con tanta frecuencia como lo hacían en el pasado, pero son palabras claves. El bien común es una doctrina satánica de la Iglesia Católica, donde se busca un supuesto bienestar a costa de abandonar y darle la espalda a Dios para adorar al sol. Es el mismo tema de lo que ocurrió en el templo, cuando el profeta Ezequiel está mirando a esos 25 hombres dándole la espalda al arca del pacto, pero mirando al sol. Ese es el bien común, hermanos. Es tremendo. Entonces, hermanos, miremos lo que está ocurriendo en el mundo y cómo ahora estos gobernantes empiezan a rebelarse con su religión misteriosa y profesando esta religión del libro de los Macabeos y diciendo que son judíos y toda una serie de confusiones religiosas. Sabemos, hermanos, que todo eso es preparación
prepara el gran engaño que se viene muy pronto cuando aparezca el Cristo solar, el Maitreya, que será el mismísimo demonio imitando a Jesucristo y diciendo que ha vuelto por segunda vez y que viene a preparar al mundo para los 1000 años que supuestamente gobernaría aquí en la tierra. Y sabemos que todo eso es falso, hermanos. Mucho ojo con los eventos que se acercan. Hasta pronto, hermanos. Un abrazo y un saludazo.